Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor y un placer estar aquí celebrando la primera edición uruguaya de este libro que nos sigue interpelando históricamente junto a Vania Macarián, su autora, junto a Lucía Topolansky, durante 22 años integrante del Poder Legislativo de la República, primera vicepresidenta de la República por el MPP, habiendo sido además una cogeneracional y activista. Ella dice que era una simple ciudadana de las luchas sociopolíticas del 60, en tanto integrante del MLN como otros. En rigor, como acaba de decir Martín, que me sacó la letra de del primer párrafo, el libro ya fue publicado por Vania, por la Universidad de Quilmes en el 12, y después hubo esa edición que lleva un título distinto, y yo quería detenerme allí porque habla del activismo estudiantil en la cultura, en la contracultura, global. Y sí menciona a los cócteles Molotov, pero no a la música beat. Fue cambiado la música beat por la contracultura. Fue publicado en Berkeley en el año 16 y traducido por Laura Pérez Carrara, con un prefacio de Eric Solow, autor de un libro referencial que conectó por primera vez de manera definitiva las contraculturas mexicanas y estadounidense, con Refrain Elvis, The Rise of the Mexican Counterculture, el ascenso de la contracultura mexicana en el año 1999. Bueno, es para mí de especial interés que el título de esa publicación incluyera el concepto de contracultura, que demoró mucho en asimilarse a los análisis de la cultura uruguaya. Y me gustaría que luego, ya te voy tirando varias cosas que vayas a poder explicarnos o hablar de ellas, sobre todo las dificultades que tuvo este concepto en la investigación del campo histórico uruguayo, también del campo cultural en general. El concepto ya lo había trabajado Vania en torno a la revista Los Huevos del Plata en el marco de un proyecto sobre juventud, izquierda y contracultura, iniciado con una beca de Clemente Estable y continuado en un programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de Princeton. Lo primero que quiero comentar es que este libro, que se edita por fin en Uruguay, y saludamos la iniciativa de Estuario, es el resultado de un proyecto que Vania comenzó en 2004, cuando regresa al país después de haber cursado un PhD en Historia en la Universidad de Columbia. Y el itinerario académico que me dio hasta su publicación, investigación, proyectos grupales afines, congresos, ponencias, artículos, destaca por un aporte riguroso en una compleja intersección de enfoques donde se dan cita la historia política, la memoria social y las prácticas culturales de esa rebelión juvenil que marcó la larga década del 60, que comenzó en 1959 con la Revolución Cubana y finalizó en el Cono Sur en 1973 con los golpes de Estado en Uruguay y Chile. Para los relacionamientos de estos campos, la investigadora dice haber utilizado estrategias heurísticas y narrativas. Este es el segundo aspecto que luego también nos podrá aclarar mejor cuáles son esos términos. En la introducción dice claramente esto: me interesa, la cito, especialmente analizar las vinculaciones que se establecieron entre algunas representaciones de la juventud y las posiciones de los diferentes sectores de la izquierda en torno a los requerimientos de la lucha revolucionaria. Entonces, su abordaje histórico me resultó en lo personal muy vinculable al concepto de memoria multidireccional planteado por Michael Rothberg en un libro, Memoria Multidireccional, recordando el Holocausto en la era de la descolonización. Es un libro del año 2009. Sugiero, dice el autor, lo cito,
que consideremos a la memoria multidireccional como aquella sujeta a negociaciones, a referencias cruzadas y préstamos en curso. Es un concepto productivo, no privativo o restrictivo, y es una interacción de distintas memorias históricas que ilustra la dinámica productiva de lo intercultural. El foco central de estudio de este libro es el movimiento estudiantil del 68 en el Uruguay, y a partir de este fenómeno se van iluminando las convergencias generacionales de esta generación con la agenda global, así como las divergencias estratégicas que los acontecimientos sociopolíticos fueron generando en partidos y organizaciones de izquierda en nuestro país. Y la autora reafirma varias veces la irrupción y existencia de una nueva generación. Y tras demostrar la pertinencia de este concepto, que para muchos, por lo menos en el campo literario, ha sido dejado de lado, el concepto de generación, procede a exponer el impulso de la militancia juvenil en tanto rebasamiento de los sistemas políticos establecidos entonces. A saber, la democracia electoralista, el bipartidismo tradicional, las fragmentaciones y alianzas de las izquierdas y la trama sindical. Para esto, parte de los antecedentes que en parte explican cómo se produjo la precipitación de la acción política en un breve periodo de gran intensidad hasta convertirse en una potencial insurgencia revolucionaria. Otra arista de este estudio es la proximidad o distancia de las manifestaciones juveniles locales en relación al movimiento global de las contraculturas. Se enfoca para esto en el protagonismo juvenil de la revuelta en sociedades capitalistas industrializadas, allí donde el filósofo Marcuse aparece como referente intelectual. En lo relativo a la denominada música beat, un término con el cual se designaba en Uruguay, solo en Uruguay, a la música surgida a partir del rock de los 60, aparece modulando comportamientos culturales alternativos junto, en este caso, a la canción protesta, a la danza militante y a otras manifestaciones artísticas de la época. Así, tenemos un capítulo 3 que se titula Las expresiones culturales, en el que ingresa esta faceta que los estudios históricos uruguayos suelen soslayar. De hecho, creo no andar muy lejos si digo que es un aporte pionero en ese sentido, más hace 10 años. Se da cuenta de cómo desde manifestaciones artísticas varias, música, danza, literatura, poesía, performance, se problematiza, incluso se desafía a cierta moral doctrinaria o puritana de los aparatos de izquierda epocales, mientras se señala que otros aspectos, feminismo, liberación sexual, cultura de las drogas, que sí tenían existencia, carecían de explicitación. En este punto se notan las marcadas diferencias aún a investigar entre los alcances de la contracultura global, sobre todo la europea y la norteamericana, y la uruguaya, pero también la continental. En lo literario, que es más lo mío, destacan 3 ejemplos: la trayectoria artística de Ibero Gutiérrez, estudiante de filosofía, poeta y artista plástico, asesinado por el parapolicial Escuadrón de la Muerte en 1972. La revista Los Búhos del Plata, con 14 números entre el año 65 y el 69, de impronta parricida en relación a la generación del 45 y a su principal medio periodístico, el legendario semanario Marcha. La poética de explicitación del género de Cristina Peri Rossi, hoy Premio Cervantes, y el experimentalismo del multiartista que es Clemente Padilla. Quiero citar un párrafo en el que se refiere justamente a la revista O un 10, dirigida por Padín entre el año 69 y 72, que dice así: O un 10 intentó aunar innovación formal, provocación estética y protesta política.
Sus editores y colaboradores se ubicaban en una zona limítrofe entre poesía y artes plásticas, con incursiones pioneras en formas híbridas como el arte postal y la performance. Este gesto mostró que algunas ideas y prácticas de circulación global sobre el significado de ser joven incidían de modo decisivo en la construcción de identidades políticas a nivel local. En un principio, esto se tradujo en la elaboración de un discurso más performático que ideológico para dirimir posiciones políticas y un rechazo a ciertas tradiciones estéticas y a ciertos panteones nacionales. A todo eso se agregó una modalidad original de resolver el dilema entre la palabra y la acción. La palabra nos separa, la acción nos une, que a tanto se acorraló en la época, optando por abandonar la escritura a favor de otras formas expresivas asignadas por una actitud de experimentación constante. Y señala luego Baña la coincidencia de estas experiencias de Padín con otras similares en la región, por ejemplo, la muestra Tucumanaga del año 1971. La emergencia de una nueva izquierda en torno al 68 es asediada en 3 capítulos que incluyen las movilizaciones y sus ciclos de protesta, las discusiones al interior de los gremios y grupos y o partidos de izquierda, las manifestaciones simbólicas que transgredían el statu quo cultural. El examen de esas instancias procede por capas, dice la autora, y la cito. Primero, una narración de los 6 meses de protesta de los estudiantes montevideanos. Luego, las expresiones materiales y simbólicas de la violencia estudiantil. Y también la inédita escalada represiva del gobierno de Pacheco Areco. El impacto de esas violencias en la izquierda política y los movimientos sociales. Y finalmente, este relacionamiento del activismo, la militancia y las manifestaciones de la cultura y el arte juveniles. Cierra esto. El trabajo construye un perfil de historia que atiende no solo los hechos y su documentación, sino la configuración simbólica de este campo cultural como agente en la lucha de esta generación. Todo esto está sustentado, por supuesto, por un espectro teórico que incluye estudios de autores referenciales, Bourdieu, Hobsbawm, Williams, Rosa, otros relevantes para el contexto latinoamericano, Tomlinson, Soló, Claudia Gilman, estudios recientes sobre el contexto uruguayo, de Diego Sempol, Graciela Saprissa, Marisa Silva, entre muchas otras referencias que actualizan el tema. El trabajo es también el resultado de la incursión investigadora en los esquivos archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía Uruguaya. Baña, en tanto directora del Archivo de la Universidad de la República, señala que se trató de un acceso limitado y con carencias en la obtención de esa documentación. Lo que el lector sí puede confirmar es que su labor arroja nuevos enfoques en torno al 68 uruguayo, año icónico de una serie de fenómenos sociopolíticos que tiene antecedentes que lo preparan, por supuesto, y otros que lo prosiguen. Y de unos y otros, el libro también se ocupa. De las reestructuras políticas, de las alianzas sectoriales para las elecciones del 58 y del 62 entre grupos y partidos de izquierda y facciones desprendidas de los partidos tradicionales, que culminarían con la fundación del Frente Amplio en el 71. Del surgimiento de la lucha armada por parte del MLN Tupamaros, instrumentada en el 62, pero dándose a conocer entre el 65 y 66, mediante la singular modalidad de guerrilla urbana, hasta el 72. De la crisis económica y política del liberalismo que acarrea el ascenso del poder militar iniciado en el 67 con las medidas prontas de seguridad, cuyo desenlace es el golpe de Estado cívico militar del 73. La lectura renovada de acontecimientos relevantes de ese periodo clave en la historia reciente supera varios reduccionismos a la vez. Entre estos, yo voy a destacar solamente 2.
La asunción del concepto de lo contracultural, dándole lugar y valor a las manifestaciones simbólicas de esa generación, acaso la última que representó el espíritu radical de liberación y que fue, por tanto, contra la que las fuerzas de la represión del Clan Cóndor se ensañaron en toda la región. El otro tema es cómo este enfoque apunta a la superación del maniqueísmo interpretativo de la teoría de los dos demonios, guerrilla de izquierda versus militarismo de derecha, que enquistó durante años las discusiones teóricas sobre la historia reciente del Cono Sur. Hay planteos polémicos también hacia la interna de las izquierdas. La autora desestima la división tajante entre izquierda reformista adjudicada a la línea del Partido Comunista e izquierda revolucionaria bajo el influjo del castrismo en sus años de definición por la vía armada, entre el 63 y el 69, incluyendo el Congreso de la OLAS. Y en tal sentido considera que el papel de la Juventud Comunista, o JC, desmiente que el comunismo uruguayo diera la espalda a lo combativo en aquella coyuntura. Se esgrimen tres argumentos por lo menos. Eran comunistas tres de los primeros estudiantes muertos en la lucha callejera del 68, Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pintos. La afiliación a la UJC ascendió a 6.000 jóvenes en el año 69. El pensamiento de Rodney Arismendi, secretario general del Partido Comunista Uruguayo, entre el 55 y el 87, conjugaba, dice la autora, la ortodoxia de la lucha de clases como motor de la revolución con la asimilación de la policlasista emergencia juvenil. Esto, por supuesto, es políticamente polémico, como todos consideran. Si bien la investigación deja trazadas algunas pistas, acaso no estudia con igual detalle ni documentación la axiología y el fenómeno inusual de tantas otras corrientes juveniles que conformaron el espectro de la izquierda que desbordaba por entonces las estructuras tradicionales jerárquicas de los partidos tradicionales de la izquierda uruguaya. De todas maneras, el libro cumple con un pensamiento que quiero traer aquí de Gilles Deleuze, del año 88, que señala que cada momento histórico comprende múltiples combinaciones entre regímenes de visibilidad y de enunciabilidad, es decir, formaciones no discursivas y discursivas en las que lo que se ve no siempre coincide con lo que se dice. Hacer visibles zonas no enunciadas, enunciar aspectos visibles pero silenciados, es la tarea de excavación, esto lo hubiera contado Benjamin, de la memoria histórica, que señala la necesidad de enfoques como los que Baña Markarian acomete, aquí con vigor, con documentos y con argumentos también. El libro de Baña Markarian, a 10 años ya de su primera edición, hizo ingresar el caso del 68 uruguayo en el corpus internacional de la academia. Un tema que, con nutrida participación de analistas latinoamericanos durante la segunda década del siglo actual, renovó un interés en torno a la revuelta juvenil que, a la luz de la memoria multidireccional del presente, sigue mostrando la vigencia de sus aristas más cuestionadoras. Muchas gracias, Baña. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a ser tan prolija como compañero, porque, como le dije, soy simplemente un actor de la época. Yo creo que este es un libro necesario. Cuando lo leí por primera vez, tuve esa sensación, porque sobre ese periodo que yo lo ubico naciendo en el 58 con la lucha por la ley orgánica de la universidad y que va hasta el golpe de Estado, se ha tenido una visión muy reduccionista, muy bipolar, y no se ha contextualizado, no se han marcado las circunstancias, y este libro tiene la virtud de trabajar mucho sobre las circunstancias, y eso explica en profundidad una cantidad de fenómenos y peculiaridades del fenómeno uruguayo, además. Esa es una de las cosas que más me ha gustado de este enfoque, la importancia del contexto.
Y yo lo hago arrancar de la ley orgánica porque si bien en esos años yo cursaba secundaria, esa movilización universitaria y a partir de ahí el ejercicio de cogobernar le dio al estudiante universitario uruguayo un papel nuevo, no había tenido hasta ese momento, y que creo que fue muy importante para lo que sucedió después, porque allí asumió responsabilidades que no había tenido antes. Capaz que los secundarios vimos con mucha esperanza. Yo tengo hace muchos años, entonces los recuerdos a veces, aparte de ser subjetivos como lo vivió cada uno, tienen algo de difusos, ¿no? Pero los secundarios vivimos con esperanza lo que se desarrollaba en ese momento desde un balcón, lo mirábamos, y yo recuerdo bien la imagen del rector Casinoni, que fue un motor en esas luchas. En un momento económico del país que está muy bien descrito, allí donde el deterioro económico y social era evidente, y donde también había cambios, había habido un cambio de gobierno, porque en el 58 deja de gobernar el Partido Colorado, y donde aparece un factor que no sé por qué razón, o a mí se me salteó en la lectura, pero no está subrayado en el libro, que es la realización del Congreso del Pueblo en Uruguay. Es algo a lo que yo en lo personal le doy una importancia trascendente. Allí los estudiantes, en lo personal fue mi primera participación en algo que intentaba discutir que había un Uruguay, otro Uruguay posible. Allí ya había una semilla de una propuesta de cambio. Y fue un hecho para mí que los libros de historia no han recogido todavía con la trascendencia que tuvo para quienes tuvimos la suerte de participar en él. Y la consecuencia fue la unidad, a pesar de la diversidad que había tanto en el movimiento sindical como en el movimiento político de izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque ahí al poco tiempo nace la Central Única de Trabajadores y un poco después el Frente Amplio. Son dos centros de unidad en la diversidad. Por eso, cuando aparecen muy bien descritas, y yo algunas cosas me reía un poco porque recordaba viejas anécdotas de las discusiones, sobre todo en la Facultad de Arquitectura a la que concurría. Había sido una diversidad de opiniones en la izquierda entre los partidos comunistas y socialistas, que eran los partidos sólidos, los tradicionales de la izquierda uruguaya, estaban los movimientos anarquistas y un enjambre de independientes del pensamiento de izquierda. Muchos habían nacido en torno a la prédica de marcha, pero todo eso se terminaba compatibilizando en muchísimos más momentos de unidad de lo que el fervor de las discusiones podía demostrar. Y yo creo que el libro lo muestra bien. Y no es sencillo explicarlo, porque no sé, me falta información, si en otros lugares se dio de la misma forma. Creo además que es un momento muy fermental en el mundo
pasaban cosas importantes y los jóvenes de esa época veíamos que el mundo del cambio que expresaba el socialismo real avanzaba, porque estaban todos los movimientos de liberación de África, la guerra de Argelia, las islas de Cabo Verde, Amílcar Cabral. Había un estado de insurrección también en el África, en esos años. Estaba la guerra de Vietnam, por supuesto, y lo que era todo el sudeste asiático. Y Latinoamérica, en la que conocíamos bien ese grande de dictaduras que empezaban del Caribe hacia abajo, ¿no? En Santo Domingo, en Venezuela, en Guatemala, también estaba en su momento insurreccional. Hace poco leí un nuevo relato sobre Tlatelolco, sobre la plaza del Tlatelolco, esa movilización magisterial que tanto pegó en el estudiantado latinoamericano. Pero por supuesto el hecho más fuerte fue el proceso de la Revolución Cubana. Yo groseramente podría decir que esa generación fue la que bebió más en ese hecho histórico, ¿no? Y eso generaba un horizonte, una posibilidad, es posible algo. Y un poco el Congreso del Pueblo trabajó sobre un Uruguay posible, distinto. Hay una frase que se levanta acá de Quijano, una definición de Quijano que me parece muy acertada y que un poco resume la tónica de los estudiantes de esa época, ¿no? Que teníamos los estudiantes de esa época. Y dice así: los jóvenes de los 60 quedaban así integrados al poblado escuadrón silencioso de cuantos en el error o en la verdad amaron a su país hasta morir por él. Esto nos representaba en ese momento. Puede parecer muy dramático hoy de repente, pero en su momento era algo que estaba ahí en el sentir de los estudiantes. Quiero decir que cada uno de los sectores, el Uruguay a su vez recibe en ese momento, a partir del año 64, recibe exilados brasileños. Yo recuerdo bien las clases de García Ribeiro y de otros que nos hacían un aporte desde un país vecino importante y donde veíamos problemáticas y soluciones y discusiones que nos eran completamente afines. Había algo que también se daba con mucha frecuencia y era la tertulia de los boliches. No hablar de los boliches, los boliches eran fundamentales, porque yo recuerdo bien salir de IABA y después de la facultad salíamos profesores y alumnos, todos. Y a veces discutíamos horas en la mesa de un boliche. Arreglábamos todo el mundo, pero nos ilustrábamos e intercambiábamos y eran duras discusiones en un marco mucho más informal. Y a veces íbamos a algunas tertulias que se armaban en el Jauja y en algunos boliches alrededores de Marcha, y allí estaba gente de la generación del 45,
y otra que venía después, y tuvimos la oportunidad de escuchar polémicas de intelectuales importantes, pensadores que tuvo este país y que yo creo que marcaron a toda esa generación, ¿no? La vida ahora, no sé si esas tertulias se han ido diluyendo. Y aunque está nombrada y decía de pasar, también había una pata izquierda, la vamos a esquematizarlo así, dentro de la Iglesia Católica, en lo que era la parroquia universitaria. Allí estaba José Luis II, que era un hombre, un teólogo pesado, pero había otros curas que estaban definidos por las luchas que se desarrollaban en el país y por las vicisitudes del país, ¿no? Yo supe conocer a casi todos. Fui incluso un tiempo a las actividades de la parroquia universitaria y estaban los obispos brasileños, el Nercama, el Wolf, todos esos que también se leían y se discutían en el Uruguay. Así que creo que había un mundo que estaba expresado en lo que era el medio estudiantil propiamente, la intelectualidad, el periodismo, un poco más general, la cultura, porque el teatro del galpón, el circular, yo recuerdo que jugaban un papel muy fuerte en lo que eran todas las polémicas. No se trataba solo de ir a ver una obra de teatro, después se discutía horas. Uruguay que ya era bastante urbano. Por eso algunas categorías clásicas, como la palabra campesinado, Uruguay no quería decir mucho. Más bien el asalariado rural, que estuvo expresado en esos años en dos grupos, o tres podría ser, no solo en los cañeros de la zona de Artigas, los remolacheros, que también protagonizaron marchas, y alguna gente de la zona de los arrozales. Eran proletarios rurales. Y ahí teníamos discusiones serias, porque eran bastante distintos de los obreros industriales que conocíamos sobre todo en el área metropolitana, diríamos, grandes industrias más para el Uruguay profundo no existían. Ahora bien, la central, la CNT, cuando se conforma, tiene la inteligencia, y esto siempre me gusta destacarlo, de tomar entre sus afiliados al obrero clásico que está en la línea de producción, pero también incorporó a los maestros, a los profesores, a los empleados bancarios, a los municipales. Es decir, incorporó un mundo de asalariados que correspondían a esa capa media que había generado el fascismo en Uruguay. Por eso la peculiaridad uruguaya está expresada en todas sus organizaciones. Yo creo que la FEU también reflejaba un poco eso, porque había un número importante de compañeros que estudiaban y trabajaban, otros no. Y finalmente esa va a ser la misma expresión que va a tener el Frente Amplio. Así que allí yo veo una característica propia del Uruguay, ¿no? Y estaba la discusión de las vías, por dónde se llegaba a las transformaciones.
si la vía electoral, la vía armada, esa discusión era tremenda. Con el correr de los años, pensando en una época que tuve más tiempo para pensar, nos derrotaron a los que estábamos en las dos posiciones. El símbolo mayor es Allende, y después los que estábamos en la vía armada también fuimos derrotados. Y esto fue parejo en todo el continente. Cuando se instalan las dictaduras de ese momento. ¿Cuál es la dificultad que me imagino tuviste con las organizaciones clandestinas? Es muy difícil hacer un relato de algo que se desarrolla en la clandestinidad, porque ni los mismos participantes, por ser una organización compartimentada, teníamos una visión global, ¿no? Hasta el día de hoy yo puedo hablar contigo y te puedo dar una visión parcial. Habría algún puñadito pequeño de compañeros que tendrían una visión global. Es la característica de la clandestinidad. Por eso es muy difícil detectar cuántos eran, dónde estábamos y demás. Yo veo que se hacen a través del libro preguntas, ¿no? En realidad a nosotros mismos, esto no me acuerdo de dónde salió, pero era así, nos llamábamos los independientes macanudos para diferenciarnos de otros independientes. Y eso sí, teníamos doble militancia. Nosotros militábamos clandestinamente de una manera y públicamente de otra. Y después había algunos compañeros que estaban requeridos que eran totalmente clandestinos. Eso le da al militante una formación peculiar que pasa por muchas cosas que se nombran acá, de las relaciones humanas, de la cultura, de una cantidad de cosas distintas por la circunstancia en la que se vive. De todos modos, en un país de pequeña población, donde la izquierda era más pequeña y se podía decir que nos conocíamos todos, o casi todos, todo el mundo tenía una idea de dónde estaba el otro militante. No era una cosa tampoco tan secreta. Yo lo voy a ejemplificar con una pequeñísima anécdota personal, nada más. Yo militaba en la Facultad de Arquitectura y un buen día me iba a la clandestinidad. Entonces pasé por la facultad a llevar algunas cosas que tenía lleno un ropero y tenía un montón de materiales de dibujo que eran muy caros para el estudiante en esa época. Y en el equipo en el que yo trabajaba había un compañero que era de Canelones, era panadero, y estudiaba con mucha dificultad arquitectura, y le dije: fulano, quédate con todo esto. Él me miró, nunca habíamos hablado de la cuestión clandestina ni nada de eso, y me dijo: que tenga suerte. Es decir, que sin palabras los dos sabíamos de qué estábamos hablando. Ahora, no sé cómo lo analizará. Eso te corresponde a ti. Pero eso estaba, todo el mundo más o menos sabía quién era quién, y eso conformaba una modalidad militante. Pero después, cuando uno estaba en la movilización relámpago, que aquí se habla abundantemente, era un solo cuerpo aquello. Así, te lo grafico de este modo. Teníamos que ir a una esquina con el flaco Bassano, Horacio Bassano. Bajaba a la calle, atrás de él bajábamos todos. Cuando el flaco se subía, nos subíamos todos, íbamos a otra esquina. Era así. Eso era un lenguaje que se había trabajado y
el FACO era, en ese momento, después vino Díaz, con el secretario general de la FERO, ¿no? Entonces allí todo lo que habíamos discutido en el Consejo Federal y todo, y las discrepancias o diversidades que podíamos tener, no, porque en ese momento estábamos en un hecho concreto y íbamos igualmente todos para adelante, y creo que esa peculiaridad y ese ejercicio, diríamos, colectivo, porque después volvías al edificio del centro de estudio, socialmente generaba un ámbito que es difícil de transmitir o de describir, pero que era muy sobrio. Por eso a mí no me extraña que las expresiones, todas las expresiones que van teniendo de unidad, como después con la aparición del Frente Amplio, la izquierda, reúna esa diversidad. Debemos recordar que el MLN genera el 26 de marzo para poder participar con sus militantes legales en el Frente Amplio del momento, ¿no? Así que acá hay una característica que es del país. Ahora, este proceso que termina abruptamente con el golpe de Estado se lleva a toda esa generación. Yo no tengo claro qué pasó con la juventud durante los años de dictadura, la juventud que quedó viviendo, trabajando, estudiando en el país, ¿no? Pero ya a la salida de la dictadura se empieza una etapa diferente. Por eso me niego en general a las comparaciones, porque cada situación tiene sus circunstancias y no hay ni mejores ni peores, son distintas las épocas. Y en ese sentido yo creo que está muy bien enfocado esto, mirado desde todo lo que nos importaba, ¿no? Nos empezó a importar el mundo, el devenir de nuestro país, lo que pasaba en el movimiento estudiantil, porque las luchas presupuestales, las del boleto, fueron muy importantes, y a su vez nuestro propio destino como juventud. Yo tengo la imagen de algunos compañeros que estaban próximos a recibirse de arquitectos, y ¿dónde voy a trabajar? La pregunta. Y eso que los estudiantes de arquitectura en ese momento no llegábamos a 400, ahora hay como 6.000. Era un universo completamente diferente. Entonces, creo que el libro recoge hasta las expresiones del canto popular, que tenían también sus matices, pero de hecho, finalmente ese canto popular que surgió, que fue muy fermental en esos años, le sirvió después a la resistencia. Y ahí ya los matices no contaban, porque lo que contaba era algo que se dice acá, que es verdad, ¿no? Que hubo una intelectualidad que se definió, que se volcó hacia una posición. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que eso está muy bien logrado, el poderlo mirar desde varios lados, ¿no? Hasta desde cosas más pequeñas, como puede haber sido la moda, y que salía hasta en el carnaval, ¿no? La gloriosa minifalda, una maravilla la minifalda.
Y la aparición, es importante esto, no lo demás, de los anticonceptivos, porque le dieron nos dieron a las mujeres una libertad en un momento en el que se venían de reglas bastante estrictas, dependían de la familia, pero la verdad que no era sencillo romper con una cantidad de cosas preestablecidas que estaban allí. Todo eso confluye, ¿no? Después recuerdo bien a nivel del cine, varias películas que marcaron, La batalla de Argel, para nombrar una, pero hubo un momento también que se expresó en ello y por eso yo creo que la parte cultural, y ahí íbamos todos, después discutíamos, eso era lo lindo y nos agarramos los pelos a veces, ¿verdad, Roberto? Estábamos en posiciones diferentes con Roberto, pero nos agarrábamos de los pelos, y era lindo porque ¿qué pasaba? No éramos clanes cerrados e indiferentes. Y es verdad, había cierta circulación de gente. Probablemente la misma juventud o la falta de experiencia, porque la gente se sumaba a la lucha así como por aluviones, ayudó a esa movilidad, ¿no? Pero a mí me gusta resaltar algo que en la parte de las conclusiones que trae el libro, primero resaltando que no fue cuestiones de causa-efecto, que esas visiones son muy reduccionistas. Dice así: el factor dominante de su extensión y combatividad habría sido la dificultad del sistema político para dar una respuesta que no fuera represiva a las protestas de los sectores que estaban siendo más afectados por la crisis social y económica. Y esto pasó con los trabajadores y pasó con los estudiantes. El gobierno de Pacheco no entendió lo que pasaba, no supo tomar ese todo por los cuernos y sentarse a dialogar, y entonces había incluso murió, yo recuerdo, un municipal, Recalde, en una movilización, después vino la militarización de los bancarios, etc. Sí, había medidas muy fuertes tomadas, y los estudiantes que coordinábamos, porque la consigna no era una cosa vacía, obreros y estudiantes unidos de adelante, era una consigna que tenía contenido, incluso coordinábamos centros de estudiantes con distintos sindicatos. Bueno, esa realidad tan creativa, en donde uno aprendía, yo recuerdo haber participado en asambleas de la carne, en asambleas de FUNSA, nos ilustraban de una realidad que no te la daba un libro, te la daba una vivencia con una fuerza muy, muy grande. Y fue el momento, y esto tiene que ver mucho con las discusiones de la actualidad, en que se empezaron a generar lo que hoy llamamos los asentamientos, y en ese momento, irónicamente, le llamaban los categriles.
y algunos empezamos a trabajar allí por la migración que venía desde el interior hacia Montevideo en busca de trabajo, porque esto pegó en todo el país. Es decir, que hubo una cantidad de cosas que se dieron en ese año 68 y aledaños, te diría. Después, bueno, vino un corte abrupto de la dictadura. Por eso me parece que el libro traía un aporte muy importante para desgranar un momento del que se ha escrito poco en profundidad. Y este libro te mete en algunos recovecos importantes para entender por qué esa juventud tenía las características de lo que a mi juicio está muy bien dicho por Quijano. Si no, hay cosas que no se entienden. Bueno, lo mío ha sido de repente medio desprolijo, pero es la vivencia que me surgió al leer estas páginas. Te las agradezco, Ania, porque siempre tengo mucho temor cuando leo cosas de las que he vivido y digo, habrán entendido algo. Entendí demasiado. Muchas gracias. Qué difícil. Estoy emocionada. No soñé cuando escribí este libro hace más de 10 años que iba a tener tantas vidas y que iba a estar 10 años después con presentadores de lujo como los que tengo a mi izquierda y a mi derecha. Ay, Luis quedó a la izquierda y Lucía a la derecha. Esas son fórmulas que vienen de la Revolución Francesa. No sé si estaban acá, del otro lado. Bueno, así que quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a Luis porque nos conocimos por este libro, por haber leído este libro. Me llamaste para contarme lo que estabas haciendo con Ibero y ese fue el momento en que nos conocimos. A Lucía, que acabo de conocer y me ha hecho el honor de presentar este libro desde su experiencia. Quiero agradecer también a Martín, el editor de que es verdad que siempre quiso y siempre confió en que iba a poder en algún momento tener el libro en su editorial. A Boris Fangola, que anda por ahí, que fue uno de los propulsores de que este libro tuviera una vida uruguaya, acá llegó. A Sebastián Valdomir, que me hizo un gancho con Lucía, que posibilitó que ella estuviera acá. Y de todos los que están agradecidos en el prólogo, solo hoy a mis padres, a mi padre, Roberto Marcarián, que está acá, y a mi madre, Elena Durán, que está con Pipe. Así que a ellos dos, que son de esta generación. Y a mi hija, Juana Delgado, que anda por ahí, que es de la generación que sigue. A mí me gusta hablar de generaciones, me parece que explica muchas cosas. Este libro tiene varios orígenes ahí para ver si brevemente hablo un poco de lo que se dijo ahora en esta mesa. Tiene un origen que tiene que ver con mi vida académica, con mi vida de historiadora profesional, digamos, y con mi experiencia en Estados Unidos. Yo hice el doctorado en Estados Unidos y allí conocí una literatura, un conjunto, una historiografía que intentaba, en un país donde los 60 habían quedado pegados casi que simplemente a la moda, pero bueno, a la cultura, reponer la política a la comprensión de los años 60, mostrar el universo de resistencias de la cultura a la política que había ocurrido en esa década. Y leyendo esa literatura empecé a pensar que nosotros teníamos el problema contrario quizás en América Latina, ¿no? Que habíamos recibido, mi generación había recibido un cuento de esta época donde la política y la ideología marcaban todo y donde parecía que todos los factores culturales en el sentido amplio, ¿no? De la cultura, de los intelectuales y los artistas, pero también de la sociabilidad, habían quedado borrados. Entonces devolver la cultura a esa política era un esfuerzo que valía la pena.
Y esto tiene que ver con el segundo origen, si se quiere, de este libro, y esto me trae de nuevo a las generaciones, que es la percepción de mi generación, por esta transmisión memorial de la que estoy hablando, los que nos hicimos jóvenes adultos en los 80, ya hace un tiempo, de que éramos los primeros jóvenes en la historia de Uruguay, seguro. Nunca antes nadie había sido joven, en el sentido este que encapsulaba la consigna de los 60, ¿no? Sexo, drogas y orden rock. Nunca antes había cultivado, nadie antes había cultivado esto. Y creo que ahí había un corte en la transmisión de la memoria que es propio de Uruguay, me parece, no se asemeja ni siquiera a lo que pasó en Argentina y Brasil, es diferente. Esto tiene que ver con la marca traumática de las dictaduras, obviamente, donde la transmisión estaba filtrada por la experiencia de las violaciones brutales a los derechos humanos y de la experiencia de esta generación como víctima de las violaciones a los derechos humanos. La transmisión era esta, la de víctimas de las violaciones a los derechos humanos, pero antes la de héroes y mártires de la revolución que había desencadenado o desembocado en ese momento. Y bueno, yo empecé a pensar eso, ¿no? Y empecé a pensar esto también mirando las fotos de mi casa y lo que había en la biblioteca de mis padres, ¿no? Los discos de los Beatles, las fotos de ellos con camisas con flores, con minifalda, ¿no? Había algo de la experiencia de ser joven a nivel global que había estado presente en sus vidas, me parecía a mí, y que se había contado poco. A mí me lo habían contado poco, yo lo había recibido poco. Así que es en esa intersección entre leer historiadores de otro país, pensar cómo se había transmitido esa experiencia, tanto en esto, en la transmisión intergeneracional en los hogares, como en lo primero que se escribió sobre estos momentos, que fue escrito por los propios protagonistas devenidos analistas, ¿no? Los primeros analistas de estos procesos fueron también sus protagonistas. Es desde esas, digamos, incomodidades o curiosidades que nace este libro. Pasa que los historiadores no vivimos de instintos o de preguntas, vivimos de poder mirar los archivos, ¿no? Necesitamos documentación. Y fue intentando documentar estas intuiciones, estas inquietudes, estas preguntas, estas incomodidades, que fui construyendo eso por lo que me preguntaba Luis. La estrategia heurística y la estrategia narrativa del libro tiene que ver con eso, con contestarme, en principio a mí y creo que a mis cogeneracionales, algunas de estas preguntas. Tiene otras preocupaciones también, más políticas, más volcadas a cosas que dijo Lucía. Una preocupación por explicar, me sigue interesando, me sigue preocupando y creo que hay más para decir. Por la perdurable unidad de las izquierdas uruguayas, es un rasgo distintivo de nuestro país, de nuestra política, que creo que debe valorarse mucho y además ayudar a explicar cómo se construye, ¿no? Mi impresión fue, leyendo algunas de estas cosas, parecida a algunas de las cosas que dijo Lucía, de que esa experiencia inesperada, en cierta medida, de lucha en las calles, construyó espacios de unidad que después tuvieron que ver con la convergencia en el Frente Amplio. No solo, pero también en estas experiencias. Y el libro tiene, me parece que las virtudes y los defectos de preguntarse por qué hizo el 68 en la construcción de la unidad de las izquierdas o en el devenir de las izquierdas uruguayas. ¿Qué hizo este ciclo corto y recalentado de movilización, ¿no? De nuevos repertorios de protesta, de nuevas que transformó, digamos, muchas de estas formas de protesta cultural y política. Pasa en algunas de las cosas que también dijo Lucía y en algunas de las cosas que me preguntaba Luis, que el 68 se traga todo, en las memorias ni que hablar, ¿no? Cosas que pasaron desde el 65 hasta el 73, a veces quedan ahí como en el 68 y la gente te dice, yo en el 68 no era ni comunista ni Tupamaro, era del Frente Amplio, y vos le decís, bueno, no, sería tu sentir, capaz que eras un independiente de los no macanudos, pero todavía no eras del Frente Amplio. Entonces el 68 tiene eso, y hay gente que obviamente sabe que el Frente se fundó en el 71, ¿no? Sino que pasa que esa subjetividad
se centra en este momento para explicar muchas cosas. No sé qué mucho más decir. Yo sigo pensando en este libro, tiene 10 años, no lo he vuelto a leer, ahora me siento reflejada en las lecturas de estos dos lectores tan calificados, pero es un libro en el que sigo pensando, las preocupaciones siguen estando ahí. Me preocupa sobre todo pensando en nuestra contemporaneidad, donde siento que la capacidad de pensar el futuro está tan en entredicho, ¿no? Y que entonces nos cuesta mirar la historia con sentido, pudiendo discernir, porque no sabemos qué hay en el futuro, no sabemos qué hay, no sabemos qué queremos, ¿no? La capacidad utópica, la capacidad de imaginar, la capacidad de relacionar el conjunto de nuestras experiencias con el horizonte de nuestras expectativas está muy dañada, me parece, ¿no? Tenemos, esa es la marca de este momento. Y el 68 uruguayo a mí me sigue hablando en ese sentido, ¿no? De una generación que en el acierto o en el error, como se dice, seguro en la derrota, en el sacrificio y en la oferta, pudo hilar estas cosas. Me parece que ahí, bueno, como decía Lucía, cada generación tiene sus desafíos, no es mejor ni peor, pero ahí hay una clave de búsqueda que a mí por lo menos me sigue provocando. Y por eso me alegra, y creo que es la razón de que este libro se niega a morir, este libro tenga ahora su tercera vida. Muchas gracias por acompañarme.